Ayer en las pautas de comienzo de semana quedábamos con 3 preguntas, 3 grandes interrogantes que son estos: ¿dónde está tu hermano? ¿Qué está viviendo? ¿Qué está haciendo? Esos 3 interrogantes eran la meditación de todo el día y seguían esta mañana dando vueltas y planteándose y buscando respuestas. Con esas 3 preguntas me quedé entonces en la oración desde ayer. Y esas 3 preguntas hablan de preocupación, una preocupación evidente de Dios ante la muerte de Abel a manos de su hermano Caín. Hay preocupación en Dios. Y esa misma preocupación me la traslada a Dios como discípulo, como integrante de una comunidad misionera. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está el prójimo? ¿Dónde está tu próximo? Y de pronto esa palabra tan amplia empezamos a verle rostros concretos. ¿Dónde está tu hermano de comunidad? ¿Dónde está tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu alumno si eres docente? ¿Dónde está tu compañero de trabajo? ¿Qué está viviendo? ¿Sabes lo que está viviendo? ¿Sabes lo que está haciendo? Y el Señor, ante un mundo como el de hoy, destrozado, lleno de ejemplos por todas partes de dolor, un mundo donde el otro no importa, donde el prójimo muchas veces ni existe, ese mundo es precisamente en el que el Señor nos sigue planteando esas preguntas. Y surge otra quizás más dura. A mí me surgía: ¿dónde está la imagen y semejanza de Dios en mí? Si fuimos hechos según el Génesis a imagen y semejanza del Señor, del Dios Padre, ¿dónde están esa imagen y semejanza que me hacen como Él? Y que como hijos de Él, como hijos de Dios, somos todos hermanos. Y si somos todos hermanos, ¿cómo se traducen las respuestas de esas preguntas? ¿De dónde está el hermano? ¿Qué está viviendo y qué está haciendo? Sabemos de él. Y dice en 1 Corintios 12:26, que nos lo plantea el Papa en esta reflexión para Cuaresma: si un miembro sufre, todos sufren con él. Y estamos en una sociedad donde la indiferencia, nos decían en las pautas de ayer, traducida en desinterés, en apatía, en que no es conmigo, en donde el silencio es el que reina, un silencio cómplice. Y llega un momento que el silencio se convierte en traición, decía Martin Luther King. Llega un momento en el que el silencio se convierte en traición, en que la indiferencia sobrepasa las barreras y se convierte en muerte, en cómplice del pecado. Por eso la frase célebre de Gandhi hoy cobra toda la fuerza: no me asusta la maldad de los malos, me aterroriza la indiferencia de los buenos. Esa es la indiferencia que nos plantea el Papa, que hay que romper, que hay que acabar, si queremos ser semejantes a Dios, si queremos tener su rostro, si queremos tener su corazón, es decir, si queremos tener sus sentimientos, si queremos amar como Él. No me asusta la maldad de los malos, me aterroriza la indiferencia de los buenos. Y me acordaba de esa campaña o de esa frase que recorrió nuestro país muchísimas veces y que por ahí todavía uno la oye: los buenos somos más. Y me seguía sonando y pensaba yo: ¿será cierto, Señor? ¿Sí será que los buenos somos más cuando quizás los buenos estamos siendo sinónimo para esa frase de Gandhi de terror, de indiferencia? ¿O seremos más indiferentes, más apáticos quizás ante las injusticias, ante el pecado? Y recordaba que por el bautismo somos profetas
reyes, pero me quedaba con lo de profetas. El profeta anuncia y denuncia. Y entonces, si estamos llamados a anunciar y a denunciar, ¿dónde está nuestra denuncia? Y no es salir a la plaza pública a gritar a los cuatro vientos las denuncias, es tal vez denunciarme yo mismo, es ir al sagrario y decir: Señor, me denuncio porque hoy fui indiferente, porque ante la situación de mi hermano no tuve la capacidad de reaccionar, es decir, no tuve tu corazón. Esta indiferencia es precisamente la que marca la diferencia entre los tres protagonistas de la parábola del buen samaritano. Recordamos que en Lucas 10, 25, 37 se nos narra la parábola del buen samaritano. El hombre aquel que fue alcanzado por unos asaltantes en el camino y lo golpearon hasta dejarlo medio muerto. Y entonces dice la palabra que pasó un sacerdote y siguió de largo. Pasó un levita y siguió de largo. Se pregunta cada uno de ellos seguramente: bueno, si me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué me va a pasar a mí? Si me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué me va a pasar a mí? Ese ¿qué dirán? Ese ¿cómo me desinstalo cuando voy al otro? Era lo que más le interesaba o le importaba al sacerdote y al levita de la parábola. Hoy, ¿cuántos apaleados en el camino por cualquier circunstancia nos seguimos encontrando? ¿Cuánto dolor hay en el hermano? Y vuelve la pregunta: ¿dónde está? ¿Cómo está? ¿Y qué hace tu hermano? No, Señor, es que si me detengo a preguntar, es que si me pongo a analizar, si me pongo a buscarlo, llego tarde a lo mío. Esa es la indiferencia. Llego tarde a lo mío, me desinstalo. Señor, es que como estoy de cómodo, Señor, es que tengo afán, o incluso nos pasa: Señor, tengo tanta hambre que ahora no. Primero resuelvo lo mío. Pero resulta que ambos miraron a otro lado, el sacerdote y el levita. Miraron a otro lado, es decir, fueron indiferentes, pasaron de largo. Tal vez eso nos ocurre a nosotros muchas veces. ¿Cuántas veces paso de largo al lado del otro? Es más, ni de largo, me giro adrede para no ver, me volteo, miro hacia otro lado y entonces miro el paisaje y entonces miro, claro, si miro el dolor y la miseria en el otro, me golpean, y no quiero, Señor, que me golpee la miseria del otro. No quiero, Señor, que el otro sea motivo de cuestionamiento para mí. Y en esa misma parábola, el buen samaritano asume otra actitud. He ahí la tercera persona de la parábola. El buen samaritano asume otra actitud. Invierte la pregunta que se hacían el sacerdote y el levita. La pregunta del buen samaritano es: si no me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué pasará con él? La pregunta de los otros dos era: si me detengo, ¿qué me va a pasar a mí? La indiferencia, el egoísmo, el primera persona, no existen en el buen samaritano. En el buen samaritano existe el otro, existe el prójimo, existe el hermano. Existe eso de la primera de Corintios 12:26. Si un miembro sufre, todos sufren con él. Y el buen samaritano es lo que hace: sufrir con él. Es una preocupación evidente. Mire, una cosa es sufrir por y otra sufrir con. Nosotros en la vida cotidiana solemos decir: es que la mamá sufre por el hijo, es que aquel sufre por este, el esposo por la esposa por el esposo, y viene a ser una especie como de consecuencia. Es que yo sufro porque el otro, o sufro por el otro. En cambio, en la parábola del buen samaritano encontramos el con. Ese con que es incluyente, ese con que es fraterno, ese con que implica un nosotros.
Es decir, ese con lleno de hermandad o de fraternidad. Y entonces dice la parábola que se lo cargó en la cabalgadura y lo llevó hasta una posada para que fuera atendido. Se aplicó a fondo por el hermano y con el hermano. Eso es lo más lindo. Esa es la gran diferencia con el sacerdote y el levita. Ellos miran hacia otro lado para, como decimos popularmente, para no untarse. En cambio, este no solo se unta, lo abraza, lo carga, lo monta en la cabalgadura y no le es indiferente su dolor. Todo lo contrario, lo asume y él se asume como parte de la solución para ese dolor. Si un miembro sufre, todos sufren con él. Me preocupa mi hermano, me preocupan sus heridas, me preocupa su dolor, me preocupo con él o por él. En la convivencia que tuvimos de parejas el domingo en la casa de retiros de San José, cuando llegó el momento de recoger frutos y de dar testimonios, pues salieron algunas personas y vencieron el temor que da salir ante el público y más gente que iba por primera vez a una convivencia y que se había sido tocado en el fondo por las charlas, por la situación, porque cada uno vive la charla y el testimonio que le cuentan de una manera muy personal. Y miraba yo cómo había tanta sed, tanta hambre. Y decía yo, Señor, gracias porque a estos les llegamos a tiempo, porque estos escucharon tu llamada. Pero encontraba ahí un terreno propicio. ¿Para qué? Para ser fraterno. Y entendía que muchas veces no conocemos, o que tal vez la mayoría de las veces no conocemos qué hay en el otro, qué hay en su corazón. Y allí encontrábamos algunos ejemplos. Parejas que estaban a punto de la separación, cómo ese día sirvió para volverse a conectar. Conectaron la vida con Dios, que es vida. Dios llegó a tiempo allí. Y a otros que puede que estuvieran bien, los movió y los motivó y los cuestionó a preguntarse qué falta por mejorar. Y ayer hablaba con algunas de esas parejas y su testimonio continuaba y me decían, hoy amanecimos más enamorados. Entonces encuentra uno efectivamente que si hay mucho por averiguar de qué hace tu hermano, dónde está y cómo vive. Y si nosotros, con este carisma Verbum Dei, escuchamos la voz del Señor, es mucho lo que podemos y debemos hacer. Tenemos que ser como ese buen samaritano. Sufrir no por el otro, sufrir con el otro. Y me preguntaba, bueno, a ese buen samaritano que lo movió, porque es que, listo, ahí está la parábola y se lo cargó y muy especial, muy querido, muy fraterno, pero ¿qué mueve a ese hombre para que haga lo que hizo? Y encontraba entonces en la parábola un pedacito en el versículo 34, un poco más arriba. En el 33 dice, un samaritano que iba de camino llegó a donde estaba, lo vio y se compadeció. En otro texto dice, y fue movido a misericordia. Esta madrugada, orando estas pautas, encontraba ese texto que me encantó, movido a misericordia. Ahí está la explicación, ahí está qué movió al buen samaritano. Lo movió la misericordia. Y entonces, si hablamos de misericordia, tenemos que referirnos a uno de los párrafos de los que habla el Papa Francisco en ese mensaje para la Cuaresma 2015. Y hay una parte donde habla precisamente de la iglesia, que dice, el cristiano es aquel que permite que Dios lo revista de su bondad y misericordia.
que lo revista de Cristo para llegar a ser como Él. Ahí está. Esa búsqueda, digamos que termina ahí en cuanto la primera pregunta: ¿cuál es el motor del buen samaritano? El buen samaritano, su motor evidente es la misericordia. Y esa misericordia es porque, como cristiano, permite que Dios lo revista de su bondad y justamente de una de sus principales características, por decirlo así. Dios es misericordia. Cuando decimos Dios, además de decir amor, además de decir todo lo que se ocurre y es Dios, decimos misericordia. Dios es misericordia. Dios abraza y Dios reviste a ese buen samaritano, y hoy nos quiere revestir a nosotros. Hoy quiere que nosotros nos dejemos revestir de su bondad y de su misericordia. ¿Para qué? Pues para ser como hizo el buen samaritano, para ser como Cristo. Porque Cristo se aplica, se asume como uno de nosotros para cargar con nuestro pecado. Eso es lo que hace. Y nosotros, que en el corazón soñamos con ser como Él, como Cristo, estamos llamados primero a dejarnos revestir de misericordia. Porque así tendremos la capacidad y la conciencia. No quedarnos con la mirada extraviada, sino tener la mirada puesta en Jesús para aprender de Él. Ayer me llamaba mucho la atención cuando Hugo en las pautas nos decía por allá, y hay que aplicarnos a los 4 ejercicios: oración, fraternidad, cruz y misión. Eso es, y sigue siendo. Y si no pasan por ahí nuestra oración, ¿dónde quedará la misericordia? Es que la misericordia que nos viene de Dios nos viene a través de la palabra y nos viene a través de la oración. La mirada de Jesús me ayuda a dimensionar el sufrimiento de mi hermano. Alguna vez encontré una frase que decía: con uno que pierda, perdemos todos. Es lo mismo de Corintios. Es lo mismo del cuerpo místico. Hacemos parte de ese cuerpo místico y gracias a Dios Él es la cabeza. Y si la cabeza funciona, pues el cuerpo debe funcionar. En nosotros está que ese cuerpo funcione. Hay unos episodios terribles en eso que nos tiene que mover la pregunta constante: ¿dónde está mi hermano? Ayer nos planteaban la muerte de Abel. Y era lo mismo cuando Dios le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Qué ha sido de él? ¿Qué has hecho con él? Esa pregunta no solo fue hecha en el paraíso, esa pregunta está hoy. Está hoy cuando encontramos que 4 niñitos son asesinados en el Caquetá, que todavía sigue dando vueltas esa noticia. ¿Acaso no es Caín, que todavía está ahí, matando a su propio hermano? Ayer veíamos con tanto dolor, bueno, digo veíamos porque era un pedacito, yo no fui capaz de seguir el video, 2 niñitas no mayores de 5 años que sus propias madres las ponen a pelear y las alientan a pelear a golpes. ¿Qué está pasando con mi hermano? ¿Qué está haciendo mi hermano? ¿Qué hay en el corazón de esos hermanos? ¿Qué hay en el corazón de esas madres? ¿Qué hay, Dios mío? ¿Qué hay en el corazón de nosotros? ¿Hay misericordia? ¿O hay sentimientos de Caín? Me decía, en la convivencia del domingo me decía una pareja, el esposo me compartía algo muy lindo, y es: mire, en esta convivencia he aprendido a perdonar. Es que yo tenía el corazón lleno de resentimientos y de odios contra algunas personas, y he entendido, al final del día, me decía, he entendido que hay que perdonar y hay que amar. Dejémonos mover a misericordia, pero no hagamos
lo que estas madres o lo que estos hombres por 500,000 pesos y una venganza familiar hacen. Más terrible, o bueno, igual de terrible. 21 cristianos coptos fueron asesinados por islamistas en Libia. 21 cristianos. Se sigue derramando la sangre de los cristianos por su profesión de fe. Y el Papa Francisco lanza una petición. Dice: la sangre de nuestros hermanos cristianos es un testimonio que grita. Así como en el Edén la sangre de Abel gritaba, hoy sigue gritando la sangre del hermano, cualquiera que él sea, en cualquier condición. La sangre de nuestros hermanos cristianos, es decir, el Abel del siglo XXI, los coptos para el caso de los cristianos, pero ¿cuántos en nuestro país? ¿Cuántos en nuestra sociedad, en nuestros alrededores? ¿Qué grito hay hoy en mi prójimo? ¿Qué grita hoy mi prójimo? ¿Qué grito hay en mi esposa? ¿Qué grito hay en mi esposo? ¿Qué grito hay en mi hijo, en mi hija? ¿Qué grito hay en el hermano de comunidad? Con el que quizás apenas sí me veo en la misa, a cuyo lado estoy en una convivencia, en un retiro, pero sé a ciencia cierta cuál es el grito que hay en su corazón. En la convivencia había tantos gritos ahogados de esposos y esposas, y allí tuvieron oportunidad, como el leproso ante Jesús, de permitir que el otro diga: quiero que sanes, te perdono. Eso es movidos a misericordia. El corazón de Jesús en el corazón nuestro, ese es el que mueve a misericordia. ¿Qué grito hay en mi compañero de trabajo, en un familiar lejano, en mi vecino? Y escucho esos gritos y puedo ser testimonio si los escucho, si los miro con el amor de Jesús. Si antes ese amor a mí me ha invadido, porque nadie puede hablar de lo que no ha experimentado, dice el Papa, como en el lavatorio de los pies. Jesús lo hace no para mostrar cómo se hacía el lavatorio, sino para que los discípulos lo hagan como Él, y le dice: hagan esto en conmemoración mía. Cuando va a la mesa y cuando se aplica en humildad, el Jueves Santo es eso. Es ser como Jesús, es ser como Él, es tener sus mismos sentimientos, es tener su corazón, ese corazón movido a misericordia. Solo se puede experimentar, o mejor, solo se puede testimoniar lo que se ha experimentado. Nosotros en la comunidad, todos nosotros hemos experimentado esa misericordia del Señor. A todos nos ha perdonado tantas cosas, a unos nos ha tenido que perdonar mucho más que a otros, pero a todos nos ha perdonado. El Señor siempre ha estado movido a misericordia con nosotros. ¿Y qué nos está pidiendo hoy? No ser indiferentes, no pasar de largo, no mirar para otro lado mientras el hermano tiene la necesidad más grande de acompañamiento, de diálogo, de comprensión. Valdría la pena quedarnos para orar este día con algunas preguntas, 2 preguntitas muy concretas, pensando en el hermano y a la luz de la palabra y de lo que nos dice Jesús al corazón. Primero, pues, ¿qué he experimentado de Jesús? Si solamente la experiencia es la que me permite hacerlo como Él, ¿qué he experimentado de Él? He dejado que Él actúe. Como
Pedro, me he dejado lavar los pies para hacer lo mismo con el que sufre. Es decir, he dejado que Jesús pase por mi vida, me transforme, me perdone, me haga un hombre nuevo, para yo ser con mi hermano quien le ayude a cargar su cruz. Estaré dispuesto a ser como el buen samaritano, a no sufrir por, sino con, a sufrir con mi hermano, a desinstalarme, a dejar mi comodidad, a dejar mis propias preocupaciones o a agregarle a ellas otra, la de mi hermano, pero de verdad, pero en serio. Son preguntas que qué bueno que hoy podamos, durante este día, este segundo día del retiro de la vida diaria, escudriñar, orar, meditar, ir a lo profundo y a lo secreto del corazón y encontrarnos allí con Papá Dios y decirle: Padre, necesito tu corazón para que me mueva misericordia. Permíteme ser dócil para aceptar tu acción en mí, y entonces, experimentando esa acción del Señor, moverme a misericordia con mi hermano.